Bien, buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de varones. Seguimos tratando el asunto de pensar la forma, más bien la manera de cultivar una forma de pensar de manera bíblica, ¿no? Y hemos ido viendo varios puntos acerca, lo primero fue la degeneración de la mente, como vimos desde la caída, como desde Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido, haciéndole más caso al enemigo que a Dios mismo. Entonces, de ahí empieza la depravación y luego el apóstol Pablo da bastantes escrituras en donde él explica cómo el pensamiento del hombre ha sido entenebrecido, dice que está lejos de Dios, en fin, todas las características que dimos en las enseñanzas anteriores. Y en la última entrega hicimos una pregunta: ¿se puede reivindicar la mente? Y vimos que sí, y la manera de reivindicarla, el principio era el arrepentimiento, reconociendo que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, que Él se sacrificó por nosotros, y la renovación de la mente empieza con reconocer que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que murió y resucitó al tercer día por nosotros, por nuestros pecados. Y hoy vamos a ver Romanos 12, 1 y 2, que explica la renovación de la mente. Yo ya había dado alguna enseñanza al respecto y hoy vamos a ahondar un poquito más. Vamos a tener dos enseñanzas. Se extendió el estudio porque encontré algunas cosas, sobre todo lo que vamos a ver hoy es relacionado con el pecado, que a veces nosotros no dimensionamos el pecado y cómo es que hemos ofendido a Dios. En la medida que comprendemos la dimensión del pecado, en esa medida nosotros entenderemos cuál es la misericordia de Dios y cuál es la gracia de Dios. Si no lo dimensionamos tal cual es, entonces tendremos una idea muy vaga del amor y de la misericordia de Dios y de su gracia. Entonces vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a entrar en materia enseguida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra. Es un regocijo, Señor, indagar en ella, sumergirnos en ella, Padre. Es un privilegio que tú nos das, donde tú nos muestras tus grandes tesoros, todo lo que tú tienes para nosotros, y lo que tratamos de hacer, Señor, es indagar en ella para reconocer tu gloria y para darte a ti la honra, Señor, que tú lo mereces. Es un privilegio, Señor, escudriñarla. Permítenos, Señor, introducirnos en ella y compartirla con mis hermanos, pero sobre todo ponerla en práctica, Señor. Entender en esta hora, en esta enseñanza, qué es el arrepentimiento y qué significa el pecado, Señor. Es muy importante para que podamos entender y dimensionar tu gran misericordia, tu gran amor por cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, Romanos 12, 1 y 2, dice así la palabra. Si lo puede buscar, Romanos 12, 1 y 2. ¿Lo tiene? ¿Ven? Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, en este pasaje el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros como creyentes a adoptar una actitud de entrega de la vida a Dios para llegar a conocer su voluntad. Cuando dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nos está indicando que nosotros debemos entregarnos por completo. Es una exhortación de una entrega total de la vida a Dios para llegar a conocer el punto 2. ¿Cuál es? Dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De modo que para que comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es necesaria una entrega total en nuestras vidas, de todo corazón, una entrega de la vida a Dios para conocer su voluntad. Nosotros ya sabemos que la voluntad de Dios es buena y es agradable, pero hay condición para llegar a ese conocimiento y es entregarnos por completo. Entonces, hay dos conceptos para llegar a este punto. Uno, el de una dedicación de todo al Señor, a Dios. Y dos, el del conocimiento de la voluntad de Dios, como lo habíamos visto, o de la voluntad divina. Los dos están estrechamente vinculados a través de un proceso espiritual que todos nosotros como creyentes estamos llamados a vivir si queremos realmente conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Surgiría una pregunta muy obvia. ¿Usted o yo queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? Es obvio que sí, ¿verdad? Es obvio que sí. Entonces, hay dos ideas diferentes sobre la voluntad de Dios. Una, la que tiene el mundo, y es una idea sombría. Cuando el incrédulo piensa en la voluntad de Dios, se estremece. No sabe en dónde está fundamentado, porque no tiene la luz del Evangelio y está basado en el humanismo, porque él ha sacado a Dios de la ecuación. Eso es, ahí estábamos nosotros antes de conocer a Dios. Y cuando pensábamos en la voluntad de Dios, nuestra idea era sombría acerca de qué era lo que quería realmente Dios para nosotros. En cambio, la idea del creyente, en ella se encuentra que en la escritura la voluntad de Dios está asociada con su misericordia. Eso nosotros, una vez que nos hemos introducido en la escritura, sabemos eso, que la voluntad de Dios, ¿sí?, está asociada con su misericordia, con su gracia para nosotros, para los que decimos conocer a Cristo o los que nos confesamos cristianos, ¿sí? Hay ideas equivocadas sobre la voluntad de Dios, tanto en incrédulos como en creyentes. Por ejemplo, suele ser equivocada en hospitales y en crisis extremas la voluntad de Dios, sobre todo para los incrédulos o aún para nosotros. No está mal apelar a Dios en esas situaciones. Lo que no está bien es invocarlo como último recurso y no como el primero y el único. La mayoría de las veces, aún nosotros siendo cristianos, luchamos con nuestras propias ideas, con las cosas que venimos arrastrando en la vida pasada y no ponemos las cosas en las manos de Dios y solemos llegar a invocarlo como el último recurso, cuando debería de ser el primero y el único, ¿sí? Y ni hablar de alguien que no conoce a Dios, ¿verdad? Y es triste ver en los hospitales gente muriendo
y nosotros tratando de compartirle de la palabra y que ellos no acepten. Es todavía más triste. Porque como quiera, cuando nosotros como cristianos, aunque haya sido el último recurso, entendemos que su voluntad está asociada con su misericordia. Y eso, al final de cuentas, cuenta. Ok. Segundo punto, la voluntad divina se confunde con el destino. Pero tenemos que entender que la voluntad de Dios está sobre todo lo que pasa en la vida. No hay en la Biblia un sentido fatalista de la vida. Muchas cosas ocurren en la vida que no son la voluntad de Dios. Y nosotros muchas veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Él las permite, pero no las aprueba? Él las permite. Dios permite muchas veces que pasemos por pruebas para probar nuestra fe, sobre todo cuando ya somos cristianos. Pero tenemos que entender que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Dios sigue teniendo el control de todo lo que sucede en el mundo. Aunque nosotros, la mayoría de las veces, o muchas veces no lo entendamos. Pero lo que sí entendemos es que todas las cosas nos ayudan a bien, aunque al momento no lo entendamos. ¿Sí? Otro error es confundir la voluntad de Dios con la nuestra, o asociarla solo con lo que nos agrada. Y es cierto que nos han sido otorgadas muchas cosas agradables que están dentro de la voluntad de Dios, pero el peligro es asociarla solamente con lo que nos agrada. Y hay veces que Dios nos prueba con cosas que obviamente no nos agradan, pero tenemos que entender que es su voluntad. Otro error es pensar que si no conocemos la voluntad de Dios, es porque Dios no ha decidido llamarnos a un ministerio o a un servicio, ya sea en la congregación o en la comunidad, o a algún servicio especial. Esto tiene un nombre en teología y se llama un desconcepto. O sea, es como un concepto que no existe. ¿Sí? El desconcepto, la palabra significa la negación de la voluntad de Dios y es muy generalizado. Y resulta que muchas vidas de creyentes transcurren en la intrascendencia porque no hay un esfuerzo, no hay un anhelo ardiente por conocer la voluntad del Señor por parte de nosotros. ¿Sí? Muchas veces, a mí en lo personal me pasó, yo decía, bueno Señor, sobre todo de recién convertido, es que tú diste una palabra a mi vida, pero yo no encuentro ubicación, no sé dónde. Y tuvimos que orar un buen tiempo y esperar a que Dios nos llamara al ministerio de la enseñanza, que eso fue lo que en un momento dado, digamos que profetizaron en mi vida de recién convertido. Pero lo buscamos, y el problema de muchos es que saben que pueden ayudar, pueden entrar en un ministerio, pero no lo buscan, porque no tienen la voluntad de hacerlo. Y entonces es lo que se llama el desconcepto. ¿Sí? Niegan la voluntad de Dios para sus vidas porque se sienten con incertidumbre, pero hay que buscarlo, hay que buscar. Siempre se puede ayudar, siempre en las cosas del Señor, siempre hay una puerta abierta para cada uno de nosotros, aunque parezca que no, pero siempre la hay. Ok, otro desconcepto que es mayor es pedir el conocimiento de la voluntad de Dios solo para cosas aisladas, y este es un grave error. Que un creyente pretenda consultar la voluntad de Dios solo sobre un área determinada, mientras siga teniendo el control del resto de su vida en todas las demás áreas, eso es un error. Eso es como cuando uno se arrepiente y no te arrepientes de todos tus pecados. Es como, ¿ustedes se acuerdan cuántos jugaron canicas cuando estábamos chicos? La mayoría, ¿no? Cuando nosotros traíamos muchas canicas,
¿Se acuerdan que muchas veces las guardábamos en la bolsa y sin ver, solamente con el puro tacto, conocíamos cuál era el tirito, el tiro favorito? Bueno, es lo mismo con los pecados. Nosotros sabemos, traemos guardados muchos pecados y sabemos cuál es nuestro pecado favorito, y sobre eso no queremos que la voluntad de Dios intervenga. Ponemos en las manos de Dios las cosas que nos agradan, pero, cosas que podemos poner a la disposición, que quizás son muy obvias, pero hay cosas ocultas dentro de nosotros que no las entregamos al Señor y vivimos en pecado constante. Y resulta que Jesús es radical. O estamos con Él o estamos en su contra. Y Él mismo lo dijo: el que no está conmigo, contra mí es. Entonces, Pablo muestra de manera categórica que no hay nada sombrío en la voluntad de Dios. Y lo podemos ver en los hechos de la cruz. Los hechos de la cruz son luminosos y no hay nada sombrío en ella. Todas las profecías, todo lo que se profetizó de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento se cumplió. Entonces, no hay nada sombrío. La vida de Jesucristo es transparente. A diferencia de todos los ateos y toda la gente los agnósticos y toda esa gente que dice que quizá Jesús ni existió, todo eso está bien claro, es porque no han leído la Biblia o no la han comprendido. La misericordia de Dios ha actuado siempre, aun cuando estábamos en tinieblas. Lo dice Romanos 5:8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí vemos la misericordia de Dios y vemos su voluntad sobre la nuestra. ¿Sí? Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, la voluntad de Dios se impuso para salvarnos. Y ahí está la propuesta del Señor. Muchos no la aceptan. Gloria a Dios por los que sí lo aceptamos. Entonces, volviendo a Romanos 12, 1 y 2, revela que el punto de partida para conocer la voluntad de Dios es apreciar sus misericordias. ¿Cuáles son sus misericordias? Si nosotros volvemos un poquito atrás en Romanos, hasta antes de Romanos 12, vemos que Jesucristo es nuestro Salvador, y eso lo explica también el apóstol Pablo desde el principio. Dice, la gran misericordia de Dios, de Jesucristo, es que obedeció perfectamente a Dios como nuestro representante en la tierra. Lo podemos ver en Romanos 5, del 18 al 19. Otra misericordia del Señor es que murió en sacrificio en lugar de nosotros. Romanos 3, 25 y 5, 6 y 8. Otra misericordia es que Él es el único en quien debemos tener fe para salvación. 1, 16, 3, 22, 10, 9. Otra misericordia es que a través de Cristo recibimos muchas bendiciones. Por ejemplo, la reconciliación con el Señor. Recibimos la justicia y la vida eterna. Otra misericordia es la identificación con Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y otra gran misericordia del Señor es que estamos vivos para Dios. Eso dice Romanos 6, 11. Estamos libres de condenación, Romanos 8, 1. Y otra misericordia es que tenemos una herencia eterna, Romanos 8, 17. Y otra que muchas veces no entendemos, una misericordia es que sufrimos con el Señor. Somos glorificados con Él y somos glorificados con Él y somos como Él, dice el apóstol Pablo en 8:29. Entonces, el hecho de que aún hoy el interceder por nosotros, esa es otra gran misericordia. Jesucristo es nuestro gran intercesor, nuestro gran abogado. También el apóstol Juan lo dice. Entonces, sin duda toda la vida cristiana se vive a través de Cristo, en oración, en gozo, en exhortación, en alabanza a Dios, y en general debemos entender que todas estas cosas son misericordias de Dios para nosotros. Pero tenemos que entenderlas.
Y la exhortación es a que leamos el libro de Romanos. Hermanos, este libro es quizá el libro más doctrinal de la Biblia y es extraordinario, es extraordinario. La mayoría de los grandes hombres, como Martín Lutero, por ejemplo, se convirtieron cuando leyeron la carta a los romanos. Entonces, es un libro profundamente doctrinal. Bueno, entonces el fundamento es apreciar las misericordias de Dios. Y una vez que son apreciadas, dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Para qué? Dijimos, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero antes de alcanzar este conocimiento, hay un paso intermedio. Dice, no os conforméis a este siglo, no se conformen a este mundo, no se adapten a este mundo, y habla de ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y esta es la finalidad de la entrega de la vida, entregarnos a Dios para renovar nuestro entendimiento. Y ahí es donde vamos a llegar más adelante en la segunda enseñanza, a la renovación de la mente. Entonces, pero hoy vamos a enfocar, me voy a ir un poquito más rápido para enfocar que el arrepentimiento consiste en reconocer nuestro pecado, en perder el amor al pecado, renunciar a él y vamos a ver ahí. Entonces, el vocablo griego es sushematizo, que quiere decir conforméis. Cuando él dice no os conforméis, el vocablo griego es sushematizo. No quiere decir resignación. Cuando dice no se conformen, no es de conformarse, no es de resignarse, sino de adaptación, de tomar la forma. Se aplica a aquello que es transitorio, que es mutable. Entonces él dice, no se adapten, no se conformen a este mundo. Ustedes o nosotros hemos visto en una botella de refresco, cuando está vacía y le vaciamos un líquido, puede ser mismo refresco, puede ser agua. ¿El agua qué forma toma? La del envase, la de la botella. Ese es el término, ese es el significado de la palabra adaptarse. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice no se adapten, no tomen la forma de este mundo, es decir, no tomes las costumbres de este mundo, no te conformes a lo que el mundo dice. Ahora, nosotros como creyentes estamos en el mundo y tenemos que vivir nuestra vida en un mundo de hombres que como nosotros son pecadores, ¿sí? Pero no podemos compartir el pecado del mundo. De hecho, el Señor Jesucristo en Juan 17, Él dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Juan 17, 16. Sin embargo, hoy en día, algunos pretenden seguir métodos y modelos del mundo con el pretexto de alcanzarlo con el mensaje cristiano, como el evangelio de la prosperidad, como la palabra de fe, como el G12, que ellos dicen que, por ejemplo, para ganar a los jóvenes, bueno, pues hacen un concierto de rock en la iglesia para jalar a los incrédulos, y una vez que ya van a la iglesia, entonces sí compartirles. Eso es adaptarse al mundo, ¿sí? Y lo vemos lo mismo en las doctrinas, ¿sí? Hablan de una gracia degenerada, de una gracia que no es gracia, sino desgracia, ¿sí? Entonces, eso es a lo que nos dice el apóstol Pablo, no se conformen a este mundo. Entonces, hay que advertir que las concesiones que hacemos a la mentalidad del mundo no son prueba de fortaleza, sino de flaqueza. Esas iglesias que tratan de jalar a esta gente a través de criterios mundanos,
creen tener fortaleza en esa manera de actuar y lo que realmente están teniendo, están flaqueando en su doctrina. ¿Sí? Porque están mezclando al mundo, ¿sí?, con la santidad de la iglesia. Esa es la manera como el mundo se ha introducido en la iglesia. ¿Sí? Hoy hay toda una corriente en Estados Unidos que se llama las iglesias emergentes. Las iglesias emergentes, ellas se les llama las iglesias del posmodernismo, porque ellas ya no admiten, por ejemplo, que alguien como uno sea un expositor. Ellos dicen, ¿por qué alguien tiene que estar al frente? Y lo ven como si uno estuviera por encima de los demás, cuando no es así. Uno es un servidor de ustedes. Y ellos dicen que no. Entonces ellos lo que hacen son debates. Hacen una mesa redonda, toman un concepto, por ejemplo, ¿qué piensas de la salvación? Y cada uno de ellos, regularmente sin conocimiento bíblico, expresan, y cada uno, según ellos, tiene la razón. Ese es el posmodernismo. O sea, no hay una verdad absoluta. La única verdad absoluta es que no hay verdad absoluta, según ellos, ¿verdad? Entonces, esas se llaman iglesias emergentes y ya surgieron, ya tienen un tiempo en Estados Unidos. Y ellos dicen que, tienen muchos conceptos muy raros. Entonces, la exhortación es categórica: no adaptarnos al mundo con sus criterios falsos. En el mundo prevalece un enfoque de las cosas que excluyen a Dios de su vida. El mundo insiste en ignorar la revelación que Dios ha dado en su palabra y además no cuenta con los recursos de la gloria de Dios porque no conocen la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué esperanzas que en una iglesia emergente haya una predicación y un tiempo de alabanza? Tienen un tiempo de música rara, en donde cada quien hace lo que quiere, no hay orden. Tú no puedes corregir a nadie porque él tiene su manera de ver las cosas y tú no eres nadie para corregirlo. Entonces no hay autoridad, no hay nada. Entonces ellos insisten en ignorar la revelación de Dios o lo que Dios ha dado en su palabra porque no cuentan con ese recurso. Entonces nuestro mundo es un mundo ciego porque se apoya en su mentalidad, en una mentalidad satánica y no en la revelación de Dios. Es un mundo pobre porque depende de sí mismo y no de la gracia y de la gloria de Dios. Así es como surgió el mundo moderno y el posmoderno y hoy la iglesia emergente. Entonces, es imperativo que este enfoque anticristiano y antiescritural de la vida a lo que todos nosotros como creyentes debemos oponernos. Ningún progreso sobre el conocimiento de la voluntad de Dios es posible si el creyente no se define claramente en su ruptura contra el mundo. No podemos estar con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Y eso es muy claro. Y de eso está lleno la palabra de Dios. Ahora, cuando la Biblia habla del vocablo siglo o mundo, no se refiere al mundo constituido por los seres humanos. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. A este mundo debemos amarlo, a los seres humanos, porque es el mundo que es el objeto del amor de Dios. ¿Ustedes se acuerdan del versículo más conocido de la Biblia? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas, y ahorita vamos a ver otro concepto de mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo al cual se refiere aquí la escritura de Romanos 12, 1 y 2 es aión, el griego aión. Es el mundo alejado o enajenado de Dios. Hay una definición de un teólogo que se apellida Vangel,
donde dice que mundo, la palabra mundo es el espíritu sutil que informa al cosmos o el mundo de los hombres que están viviendo alienados, es decir, alejados, aparte de Dios. El mundo al que se refiere la palabra aión es la vida de la sociedad humana, tal como está organizada bajo el poder del mal. Es toda aquella masa flotante de pensamientos, de opiniones, de máximas, de especulaciones, de esperanzas, de impulsos, de intenciones, de aspiraciones, de corrientes en el mundo en todo momento que puede ser imposible definir con precisión, pero que constituyen un poder real efectivo, que es la atmósfera moral o inmoral que en todo momento inhalamos e inevitablemente exhalamos. Ese es el mundo al que se refiere la palabra aión. Son ideas, conceptos, prejuicios, impulsos, intenciones, aspiraciones mundanas. Es en contra de esa clase de mundo que nosotros como sacerdotes, como creyentes, como padres de familia, usted y yo, tenemos que luchar contra ellas. Y la palabra de Dios es bien clara. Primera de Juan 2, 15 al 17, no requiere ninguna explicación teológica ni mucho menos. Es una palabra muy conocida. No améis al mundo, dice el apóstol Juan en su primera carta, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Está bien claro? ¿Verdad? ¿Y a qué apelan, por ejemplo, doctrinas como la de la prosperidad? A las cosas de este mundo, a los bienes materiales. ¿O no? O sea, pídele a Dios todo lo que tú quieras como si Él fuera un mago, no sé, un Santa Claus que te puede traer todo lo que tú quieras sin importar si eres salvo, si no eres salvo. Entonces, y hay algo que es bien importante, hay una reflexión que hacer. Es contra esta clase del mundo que nosotros como cristianos tenemos que luchar. Y hay gente que dice, no, yo no me quiero meter en problemas, simplemente voy a la iglesia y ya. No, hay una reflexión que hacer. Si uno no lucha contra el mundo, tenemos que saber que el mundo sí lucha contra nosotros. O sea, sí somos influenciados. Si nosotros somos apáticos a las cosas de Dios, el mundo no se queda quieto, nos tienta. Y si no estamos maduros, entonces, si no estamos dispuestos a luchar en contra de los deseos de la carne, Satanás influye. ¿Sí? Porque estamos en el mundo. ¿Y quién es el rey de este mundo? Satanás, el Dios de este mundo, dice la palabra. Por eso Judas nos exhorta en su carta que dice que contendamos, fíjese, ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Ardientemente, con denuedo, con entereza. Ahora, ¿cómo luchar contra este mundo? ¿Cómo luchar? Adquiriendo la mente de Cristo. Romanos 12, 1 y 2, en su parte final dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, aquí el vocablo transformaos viene del griego metamorfó, que indica el cambio de forma. De ahí viene la palabra metamorfosis. ¿Alguien ha visto la transformación de una oruga en una mariposa? Sí la hemos visto, ¿no? Sí hemos visto cómo está la oruga colgando de una rama normalmente y de pronto se abre y sale, se transforma en una mariposa llena de colores bonitos y
algo hermoso. Entonces el vocablo transformados del griego metamorfó indica un cambio de forma. En Romanos 12, 1 y 2 destaca un cambio interno. Es en nuestro entendimiento, no es en el exterior. La gente, aunque seamos cristianos, la gente no nos ve diferentes. No es que nos salga una aureola en la cabeza, ni mucho menos. Es a través de nuestro comportamiento, de nuestro entendimiento interno. Y es un verbo imperativo, no es optativo. Cuando dice transformaos, es una orden que el apóstol le está dando. Sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces no es una sugerencia. Y no todos nos damos cuenta de que para conocer la voluntad de Dios estamos envueltos en un conflicto entre nuestra propia mente carnal y la mente de Cristo. Entonces, si queremos adquirir la mente de Cristo, tenemos que entrar profundamente en la experiencia más grave y más profunda de la que debemos estar conscientes: el arrepentimiento. El arrepentimiento. De ninguna otra manera podemos entender la mente de Cristo si no nos arrepentimos de nuestra vida pasada, de nuestra vana manera de vivir. Entonces, arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de dirección, es volverse de caminar de espaldas a Dios y de frente al pecado, a cambiar nuestra actitud y ahora caminar de frente a Dios y darle la espalda al pecado. Y aquí vamos a entrar en tres cosas, tres elementos para alcanzar la mente de Cristo. Y el primero, con respecto al pecado, es tener la convicción de pecado. Tenemos que tener la convicción de que somos pecadores. Por eso la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay ni un uno. ¿Se acuerdan de Isaías? Así empieza él su enseñanza, su predicación, su libro. Nos hemos desviado del camino. No hay justo ni aun uno. Entonces, esa es la convicción. Ningún predicador puede convencer a nadie de su pecaminosidad, ni puede convertir a nadie, ninguno, por muy elocuente que sea. La convicción de pecado es una obra de Dios, es una obra que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Esta convicción es el punto de apoyo en que Dios se basa para hablar al hombre. Esta convicción no viene por pecar, fíjese bien, sino por escuchar la palabra de Dios aplicada por su Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando se escucha el Evangelio, la conciencia de pecado se intensifica. El pecador llega a ver su pecado como realmente es, como algo hecho contra Dios, como una ofensa a Dios. El pecado es un agravio a Dios, es una ofensa, es un delito contra el amor de Dios, y por eso la confesión del pecado es tan importante. Porque cuando nosotros confesamos nuestra falta, nos identificamos con el pecado y contrasta con la santidad de Dios. Confesar el pecado conlleva identificarse con la opinión que Dios tiene sobre nuestro pecado, sobre nuestra vida. La más profunda convicción de pecado no es cosa de incrédulos, sino de creyentes. Por eso, si alguien no acepta ni siquiera que le hablemos de la palabra de Dios, nunca va a entender la gravedad del pecado. Nunca. Tiene que ser alguien que ha aceptado escuchar la palabra de Dios. Entonces, ciertamente hace falta un grado de convicción sobre nuestro mal para venir a Cristo. Pero todo creyente tiene que cultivar una conciencia sensible hacia su propio pecado. Y hermanos, todos nosotros estamos conscientes que pecamos, aún siendo salvos, aún sabiendo que Jesucristo ha pagado por el alto precio por nuestra salvación, seguimos pecando. Pero la diferencia, a diferencia de un pagano, es que procuramos ya no vivir en pecado, sino cuando esto sucede, arrepentirnos de inmediato. Y el Espíritu Santo trae la convicción. Nos ha pasado, ¿no? Cuando, Señor, otra vez la regué, perdóname, Padre.
volví a hacer lo mismo, volví a caer y otra vez. Y nuestra oración debe ser repetitiva: Señor, sálvame, Padre, ayúdame a superar esta falta, esto que te agrede, o esto que agrede a mi semejante, o a mi esposa, o a mis hijos, ¿no? Ahora, entonces todo creyente tiene que cultivar una conciencia sensible hacia su propio pecado. ¿Por qué? Porque ninguno se arrepiente verdaderamente hasta llegar a darse cuenta de cuál es la naturaleza de su pecado. ¿Cuál es la naturaleza de nuestro pecado? ¿Cuál es el área en donde estamos fallando? Algunos, adulterio, mentira, deshonestidad. Los jóvenes tienen problemas con la fornicación. Algunos son injustos con sus empleados. Algunos tienen pecado de avaricia o de gula. Y muchas veces luchamos, estos son algunos ejemplos, pero luchamos, cada uno de nosotros sabe cuál es nuestro punto débil, cada uno. Y esa es la conciencia que debemos de tener, esa es la convicción de pecado. Un segundo punto es: el amor al pecado tiene que morir. Ese es el segundo elemento. Para obtener la mente de Cristo, esto es esencial. Hay una tristeza que Pablo menciona en 2 Corintios 7:10. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual, o de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, hay una tristeza que viene según Dios para arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios es para arrepentimiento y para salvación. Es la respuesta de volverse a Dios, de lo cual no podría arrepentirse ninguno. Esa tristeza que Dios trae, trayendo convicción de que lo hemos ofendido, de esa no debemos de arrepentirnos. Pero la tristeza del mundo, esta no conduce a nada. ¿Por qué? Porque el solo sentido de culpabilidad no ayuda a nadie, no libera. El pecador, en ese caso, sigue quejándose de la falta de paz, porque esta tristeza se produce en un mundo sin Dios, en sus propias emociones solamente. Pero vuelve a caer. Y no hay la intención de arrepentirse. Le tiene amor a su pecado. El mundo le tiene amor a su pecado. Y lo vemos una y otra vez. ¿Qué hacen los que son alcohólicos? Para más o menos, van y juran, ¿verdad? Ponen de alguna manera un tiempo, pero se está acercando el tiempo el término del juramento y ya se están saboreando las chelas bien frías o el tequila para celebrar que ya cumplieron. Y entonces es volver a caer en lo mismo. Entonces, cuando Dios comienza a obrar en un corazón, sea de un incrédulo o de un creyente, surge una tristeza que obra arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es una tristeza del alma detrás de la cual está Dios. Y esa es para tratar, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, de cambiar, de transformar, lo que dice la palabra: transformaos. No conformarnos a este mundo, sino transformados de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el arrepentimiento no es solo un pasaporte o un cheque en blanco. El Espíritu de Dios transmite algo al alma del creyente que se ejercita, y Dios, que es fiel, no deja su obra inconclusa en nosotros. Es una lucha constante, pero debemos ejercitar nosotros el arrepentimiento. Cada vez que volvemos a caer, es volver a ponernos de rodillas, orar y pedirle perdón a Dios. Y Dios, que es justo, no dejará su obra inconclusa. Y esta obra no cesa hasta que el creyente llega a odiar su propio pecado. ¿Sí? Así tiene que ser. En el arrepentimiento, Dios se apodera de la conciencia del pecador. Significa que Dios transmite al hombre su propia reacción contra el pecado, de manera que en todo arrepentimiento genuino, el amor al pecado tiene que morir.
Y tenemos que estar convencidos de eso. Entonces, no es el arrepentimiento, no es nada más como muchas veces sucede. Bueno, nosotros cuando nos arrepentimos, venimos, pasamos al frente, hicimos una confesión de fe y nos dijeron, ya eres salvo, ya te arrepentiste. Pero ¿qué ha pasado después de todo eso? ¿Cuánta gente de verdad ha tomado la convicción de arrepentimiento y ha cambiado su vida? Y luego en el púlpito se jactan y dicen, no, hoy tuvimos 50, 60 conversiones. ¿Y quién te dice que son genuinas? ¿Quién te dice que hubo un arrepentimiento real? ¿Quién te dice que ese que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador no le sigue teniendo amor a su pecado? Porque nos pasó a muchos de nosotros, ¿verdad? Seguíamos luchando contra muchas cosas. Yo recuerdo cuando de recién convertido, yo era muy mal hablado. Y todavía cuando ya en el gozo del Señor, ya en la alabanza, yo todavía decía muchas cosas. Yo le decía, ay Cristo, eres a toda máquina. Otra cosa, ¿verdad? Pero para mí era normal, pero poco a poco tuve que ir entendiendo que eso no le agrada al Señor y me tuve que arrepentir de muchas cosas. Y todavía hoy muchas veces batallo con eso. Pero tengo que doblar rodilla y tengo que decirle, Señor, perdóname. Tercer aspecto, tenemos que renunciar al pecado, el renunciamiento al pecado. ¿Hasta cuándo el arrepentimiento produce todos estos frutos? Hasta que por una decisión propia de su voluntad, el creyente rechaza el pecado. Debemos rechazarlo. Esa debe ser nuestra práctica. ¿A dónde nos lleva Romanos 12, 1 y 2? A advertirnos, en nosotros este renunciamiento al pecado es siempre imperfecto. Siempre por lo que decimos, o sea, si renunciamos, Señor, me arrepiento y de momento, pero somos vueltos a tentar. Entonces, este renunciamiento, aunque sea imperfecto, importa como actitud. La actitud es la disposición de ánimo exterior. ¿Qué es una actitud? Es un acto repetido, es una disposición repetida, es una actitud, y aunque sea imperfecta, es fundamental en la vida de nosotros como creyentes y como sacerdotes. Y cada vez que volvamos a ser tentados, tenemos que tener la actitud de arrodillarnos y pedirle permiso, perdón a Dios, perdón. Tenemos que pedirle perdón a Dios, cuantas veces sea necesario, hasta que lleguemos a repudiar el pecado. Entonces, ¿qué es arrepentirse? Es recapacitar sobre cómo hemos llevado nuestra vida. Es un cambio de mentalidad que revoluciona la vida del creyente en relación con su pecado. El arrepentimiento es una gran riqueza de la vida cristiana y tiene por finalidad llevarnos a una crisis, fíjese, a una crisis en relación con nuestros males y no con nuestros éxitos. ¿Sí? Es un cambio favorable o desfavorable que sobreviene de una enfermedad o quizá de una mutación. Es cuando más cambios hay, cuando somos probados, por ejemplo, en una enfermedad o en una mutación o en una crisis. Y esto es un cambio que revoluciona la vida del creyente en relación con el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces entendamos lo que dice Pablo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nos arrepentimos y tenemos esa actitud, hemos entendido que el pecado ofende a Dios. Y por eso procuramos pedirle perdón. Y por eso tenemos una convicción de pecado. Y por eso aborrecemos nuestro pecado. Entonces eso es cuestión de inteligencia, de razonamiento. Entonces es un cambio que revoluciona nuestra vida como creyentes en relación con el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces entendamos lo que dice Pablo: transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Indica que no es solo el repudio del acto,
Se trata de que tenemos que enjuiciar la razón del pecado que mora dentro de nosotros. Tiene que haber un enjuiciamiento y decir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué trato de no fallarle a Dios en esta área? Y regreso, vuelvo a tropezar, vuelvo a caer a tropezar con la misma piedra, me vuelve a pasar lo mismo. Tenemos que enjuiciar, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es lo que sucede con mi vida? Pablo dijo en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, el pecado es parte de nuestra personalidad, de nuestra carne. Por eso la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Nosotros venimos acarreando lo que vimos desde la primera enseñanza, el pecado original. Nacemos con esa tendencia al pecado. A diferencia de cuando Adán y Eva fueron creados, que la posibilidad era minúscula de que pecaran, cuando nosotros nacimos ya con ese pecado, ahora la posibilidad de santificarnos es minúscula. Y por eso tenemos que luchar contra eso. Entonces, yo sé, y eso Pablo lo está pensando, fíjense, lo está razonando. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mis pensamientos, en mi razonamiento, no mora el bien. Yo lo sé, porque me conozco, dice Pablo. Porque el querer el bien está en mí. O sea, yo tengo la intención de no pecar, de no ofender a Dios, de no hacerle daño a mi prójimo o a mi esposa. Sí tengo la convicción de no pecar, pero no lo puedo hacer, no lo puedo lograr. ¿Sí? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces es una lucha constante que tenemos. A través de la Biblia otros hombres han cuestionado a Dios a través de la prueba. Por ejemplo, uno fue Job. Job se tardó 41 capítulos de su libro para entender la misericordia de Dios. Cuando nosotros leemos Job y todas las cosas que les decían sus amigos, vemos que él está dudando de su fe y de Dios. Y cuando llega al capítulo 42, versículo 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento, fíjense, me arrepiento en polvo y ceniza. Y miren que se dice de Job que ha sido el hombre más sabio de la Biblia, bueno, aparte de David y de Salomón, o por lo menos el más viejo, y en el cual había una gran sabiduría. Y todo el mundo acudía a pedirle consejo, lo podemos ver ahí en el libro de Job. Y él dice en el capítulo 42, una vez, fíjense, y curiosamente, cuando Dios digamos que ya le llega el tope a Dios y le dice Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo colgaba las estrellas del universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía límites al mar? ¿Dónde estabas tú? Y le empieza a dar una lección de ciencias naturales, de todas las obras de Dios. Ni siquiera le dio una explicación teológica de que yo soy omnisciente, omnipotente. O sea, no. Él le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas estas cosas? Cuando yo puse los límites del mar. Y entonces Job entiende y le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Job hace un autoanálisis y responde con humildad y compara su anterior conocimiento de Dios, que se debía a explicaciones de otros, cuando dice de oídas te había oído. Y ahora tiene un conocimiento actual superior, porque ahora lo ha recibido directamente de Dios. Cuando dice, mas ahora mis ojos te ven. Ahora ve distinto a Dios, porque Dios se le ha revelado personalmente. Y cómo quisiéramos que Dios se nos revelara personalmente, ¿verdad?
a nosotros en todas nuestras áreas. Job lo cuestionó, le hizo un mundo de preguntas y Dios le respondió con otras preguntas, pero lo puso en su lugar, en su justo lugar. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba todo el universo, la vida, el mundo? Cuando yo le puse límites a la razón, a todo. Entonces, hay otro hombre que ha entendido lo que es el arrepentimiento y lo que es el repudio de sí mismo y no solo del pecado. Y se trata de llegar al fin de uno mismo. Cuando Job llega a este punto de definición, él dice: me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, él dice: yo no soy nada delante de ti. Me arrepiento, perdóname, Señor. Y él llegó al fondo, al fin de sí mismo, a entender que delante de Dios no somos absolutamente nada. Nada. A diferencia de las filosofías de hoy que han sentado al hombre en el banquillo de Dios y se han puesto por encima de Dios y han quitado a Dios de la ecuación. Cuando nosotros debemos de repudiarnos a nosotros mismos y repudiar nuestro pecado para llegar a nuestra verdadera naturaleza. Cuando uno confiesa su pecado, lo que está confesando es su insolvencia moral, nuestra bancarrota moral. Y esto implica llegar a escudriñar en la presencia de Dios aquello que nos llevó al pecado. Este es el quebrantamiento de corazón que todo creyente necesitamos. Cuando nosotros reconocemos que delante de Dios, confesando nuestro pecado, tenemos una insolvencia moral. Dice la palabra de Dios que nuestras justicias son trapos de inmundicia delante del Señor. Nuestras obras, nuestras buenas obras no sirven absolutamente de nada. Delante del Señor son trapos de inmundicia. Y el significado que da el Antiguo Testamento a estos trapos de inmundicia, dice que eran los trapos con los que se limpiaban las mujeres que menstruaban. Pues imagínense la comparación. Entonces este es un terreno muy serio que debe llevarnos a cada uno de nosotros a la oración y a la meditación y hacernos o hacemos del perdón, de la remisión del pecado, de nuestra deuda, la misericordia de Dios. Hacemos una cuestión de quebrantamiento o perdemos los mejores frutos del arrepentimiento que pudiéramos dar. Con menos que esto, avanzaremos muy poco. Cuando damos estos pasos, cuando estas ideas de Dios se arraigan, cuando el Señor por su palabra y por la iluminación de su Espíritu Santo graba estas ideas en nuestro corazón, ¿cuáles ideas? La convicción de pecado, la muerte al pecado y la convicción del arrepentimiento. Cuando estas ideas se graban en el corazón, entonces se forma la convicción interior. Entonces la transformación de nuestra mente tiene lugar. Así hablamos de un hombre renovado. Este es un hombre que va siendo renovado. O sea, no es una acción que sucede en un momento. Es una acción que sucede durante toda nuestra vida. El verbo ahí es continuo. Es un hombre que va siendo renovado conforme va pasando nuestra vida. Entonces, a este hombre, cuando ya entendemos esto, Dios nos irá mostrando cuál es su voluntad y cuáles son sus planes. Escuchen, los planes de Dios, no nuestros planes. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a Dios, entregamos toda nuestra vida y entregamos todo a su voluntad. Y decimos: Señor, ¿qué tienes para mí? Pero solamente así. Entonces, a este hombre Dios le irá mostrando cuál es su voluntad y cuáles son sus planes. ¿Y por qué a este hombre y a otro no? Porque a este cristiano que va siendo renovado en su mente, este está preparado para entender a Dios.
Y entonces diremos como Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Ok, en la siguiente entrega nos vamos a meter ya de lleno a la renovación de la mente. Vamos a hacer un pequeño estudio de qué es la mente, que es muy interesante, pero quise entrar antes con esta porción. Fíjese, nada más vimos Romanos 12, 1 y 2, pero todavía va a seguir para la siguiente enseñanza con la renovación de la mente. ¿Sí? Ok, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y yo espero que haya sido de edificación para nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que pongas en nosotros, Señor, esa convicción de pecado, Señor. Padre, que odiemos esas cosas que nos hacen caer y que te ofenden, Padre. Y que podamos entender que cada vez que te ofendemos, Señor, tenemos que volver de rodillas y pedirte perdón, Señor, y pedir tu fortaleza para que tú nos levantes nuevamente. Y, Señor, entendamos que tu gracia está por encima de todas las cosas y que nuestras obras, nuestras convicciones personales, Señor, no sirven de nada con respecto a tu voluntad y a tu misericordia. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a poner esto por obra, a que nos des la convicción de arrepentimiento y que podamos ser transformados, Señor, conforme a tu palabra y no conforme a los criterios del mundo. Gracias, Padre. Gracias por el tiempo de mis hermanos. Gracias por la paciencia, Señor, que han tenido. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. En el nombre de Jesús. Amén.